Muy bien, estamos en el domingo 15 de nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg y esta lección lleva por título El siervo sufriente y vamos a tratar las preguntas 37 a la 39 del Catecismo. La pregunta 37 dice, ¿qué entiendes cuando se dice que padeció? O ahí dice sufrió. Acuérdense que estamos viendo el credo apostólico, especialmente la parte que habla del Señor Jesucristo. Y la respuesta es que durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final, Cristo soportó en cuerpo y alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana. Lo hizo a fin de que mediante su sufrimiento como único sacrificio expiatorio pudiera librarnos en cuerpo y alma de la condenación eterna y ganar para nosotros la gracia, la justicia y la vida eterna de Dios. Pregunta 38. ¿Por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato, juez? Para que, aunque inocente, pudiera ser condenado por un juez terrenal, y así librarnos del severo juicio de Dios que vendría sobre todos nosotros. Pregunta 39. ¿Es significativo que fuera crucificado en lugar de morir de otro modo? Sí. Esto me convence de que cargó con la maldición que yacía sobre mí, puesto que la muerte por crucifixión era maldición divina. Entonces, esas son las tres preguntas de este domingo 15. Si ustedes recuerdan un poco lo que hemos estudiado hasta aquí, particularmente esta parte del credo que habla acerca del Señor Jesucristo, vemos que hay un cambio súper rápido desde el vientre de María a la vida o la tumba, mejor dicho, la muerte de Jesús. El credo, de hecho, se salta todo el ministerio público de Jesús, no habla nada acerca de él, y pasa entonces desde su nacimiento, desde su concepción en el vientre de María, a su muerte. Y obviamente tenemos que entender que el credo no por eso está despreciando, está considerando sin importancia alguna la vida y enseñanza de Jesús. Más bien, aquellos que escribieron este credo, ¿verdad? Y también los autores del Catecismo de Heidelberg, sin mencionar a los apóstoles Pedro, Juan, el mismo Pablo en Hechos de los Apóstoles, todos entendieron que lo principal en la vida de Jesús es su muerte en la cruz y su resurrección. Eso es lo principal. Hay muchas personas que se pierden, ¿verdad?, en detallitos, se pierden en cositas acá, cositas allá, pero lo más importante de la vida de nuestro Salvador es su muerte expiatoria en la cruz del Calvario y su resurrección para nuestra justificación. Y obviamente, entonces, esto debiera ser obvio. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los evangelios son principalmente ¿sobre qué? Sobre el evangelio, sobre las buenas noticias del Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Él vino, murió y resucitó para nuestra salvación. Esas son las buenas noticias. De hecho, si nosotros vamos a los evangelios, ya de inicio, por ejemplo, en Mateo 1, se nos dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, ya en el capítulo 1. Si leemos Juan, capítulo 1, se nos presenta a Jesús como ¿quién? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 3 veces en Marcos, 3 veces en Lucas, Jesús predice su muerte antes de la semana de la pasión, antes de su última semana de vida. 9 de los 28 capítulos de Mateo tratan acerca de la última semana de vida de Jesús, la semana de la pasión, de los acontecimientos, ¿verdad?, que llevaron a su ejecución, a su muerte en la cruz y a su resurrección de entre los muertos. La semana de la pasión, de hecho, representa 6 de los 16 capítulos del Evangelio de Marcos. 6 de los 24 capítulos
del Evangelio de Lucas y 9 de los 21 capítulos del Evangelio de Juan. O sea, estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, que gran parte de la narrativa de los evangelios se enfoca en ¿qué? En la pasión de Jesús, en su muerte, en su última semana de vida. Entonces, fíjense, y esto solo a modo de estadística y curiosidad, de los 89 capítulos de los 4 evangelios, 1/3 se dedica a la última semana de vida de Jesús. 1/3. Ahora, si nosotros calculamos que Jesús tenía aproximadamente 33 años cuando murió, podríamos decir que él vivió alrededor de 1700 semanas. Eso es cosa de matemática, aquí Pablo puede ayudar rápidamente, ¿no? Y sus 4 biógrafos, los 4 evangelistas, dedican 1/3 a una sola de esas semanas. De esas 1700 semanas, 1/3 a esa sola semana. Les pregunto, ¿alguna vez han leído alguna biografía de algún personaje importante? Sí, no, tal vez sí. Alguien, no sé, yo leí la biografía de Bernardo Higgins. No, yo leí la de Steve Jobs. No, yo leí la de Napoleón. En fin. ¿Cuántas de esas biografías hacen lo mismo que los evangelios? Vamos a abordar la última semana de vida de Napoleón, la última semana de vida de Steve Jobs, la última semana de vida de, Bernardo Higgins o quien sea. No, la mayoría se enfoca en toda su vida poniendo atención a ciertos detalles. Pero fíjense que para Jesús, el final de su vida es la historia que importa. El final de su vida es lo más importante. Ahora el catecismo aclara que el final de la vida de Jesús estuvo marcada por una severa aflicción. Fue una intensificación de la vida que él vivió, vida que estuvo marcada por un profundo sufrimiento. De hecho, Zacarías Ursino, uno de los autores principales del Catecismo de Heidelberg, él enumeró 7 formas en que Cristo sufrió. Y él dice que en primer lugar, Jesús renunció a los gozos del cielo. Al hacerse hombre, renunció a toda la alegría, a todas las bendiciones, a toda su gloria allá en el cielo. Ese es un sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que nos despojaran una milésima de nuestra comodidad? Nos enojamos inmediatamente, ¿no? Estoy sentado en mi sofá viendo tele y viene alguien y me pide un vaso de agua y me molesto. ¿Por qué me molesto? Porque implica renunciar a mi comodidad, a mi momento de relajo. O cuando alguien te pide un favor, lo haces de mala gana. ¿Por qué te molesta? Porque tienes que renunciar a tu comodidad. ¿Jesús qué hizo? Él renunció a su gloria. Renunció a los gozos y deleites del cielo. También Ursino dice que Jesús experimentó las flaquezas y debilidades o fragilidades de nuestra naturaleza humana. Al hacerse hombre, Jesús experimentó hambre, Jesús experimentó sed, tristeza, dolor, etc. Todas cosas que son propias de nuestra naturaleza humana. Dios no necesita alimentarse, el Dios hombre sí. Dios no necesita descansar, el Dios hombre sí. Ahí hubo también sufrimiento. Jesús también, él conoció la privación, él conoció la pobreza desde su nacimiento, ¿verdad? Él tuvo que nacer en un establo, porque no había lugar para él en el mesón. Jesús también dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Está diciendo, yo no tengo casa, yo no tengo un hogar, no tengo una cama. Entonces él tuvo en sus sufrimientos que experimentar esta privación, experimentar pobreza. Además, él soportó insultos, traiciones, calumnias, blasfemias, rechazo, desprecio, un montón de sufrimientos durante su ministerio público.
También él sufrió con las tentaciones de Satanás, dice Ursino. Claro. Después de ser bautizado, él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pero esa no fue solo la única tentación que Jesús experimentó del demonio. En reiteradas ocasiones, él fue tentado por Satanás. Además, dice Ursino, murió una muerte vergonzosa y dolorosa. Estar en una cruz, hoy en día nosotros lo vemos como, incluso algo como, bueno, sí, se mataba así en esa época. Pero recordemos que el que estaba colgado en el madero estaba completamente desnudo, lo habían despojado de toda su dignidad, estaba clavado en un madero, sangrando, asfixiándose en un madero, y normalmente morían por asfixia, no podían respirar. Entonces una muerte profundamente dolorosa. Y también, en último lugar, él, dice Ursino, experimentó la amarga angustia de alma de ser considerado maldito por Dios y de ser abandonado por su Padre Celestial. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó el abandono de Dios. Ninguno de nosotros, en sus momentos más oscuros, ha sufrido eso. No sabemos lo que es. Jesús lo experimentó. Entonces, este último punto es especialmente importante. ¿Por qué? Porque nos recuerda que Jesús no fue simplemente otro héroe trágico, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, que fue ejecutado injustamente y que debiera suscitar nuestra lástima. Ah, pobre Jesús, mira, así como pobre no sé cuánto, pobre acá, pobre allá, de todas estas películas y sagas que nosotros a veces vemos, oh, pobre Vader que al final murió, ¿no? Cosas así, pobre Yoda, no sé. ¿Cuántos de ustedes vieron La Pasión de Gibson? La mayoría, me imagino. Aquí no quiero entrar en una interpretación teológica de esa película, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que vieron esa película salieron del cine sintiendo lástima por el pobre Jesús. Pobre Jesús, mira cómo lo golpearon. Pobre Jesús, mira cómo lo humillaron. Pobre Jesús. Pero los azotes que sufrió Jesús, sus manos clavadas, no empiezan a mostrarnos todo lo que Él tuvo que sufrir en cuerpo y alma por causa de nuestros pecados. Él tuvo que sufrir la ira de Dios contra el pecado humano. Entonces, más que otro trágico mártir humano, Jesús fue el único Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que sufrió una vez y por todas por los pecados del mundo y cargó, como nadie más lo hizo, ni nadie más puede, ni nadie más podría o querría cargar la maldición de Dios por nosotros. Eso es fundamental entender. Ahora hay un tema que es necesario tocar en este Día del Señor, que es la llamada expiación limitada. Seguramente ustedes han escuchado del famoso TULIP, ¿verdad? Que este acróstico en inglés que nos sirve para recordar estos cinco puntos del calvinismo, como también se les conoce. Y la expiación limitada es la L, ¿verdad?, del TULIP. Y la pregunta generalmente es, ¿Jesús murió por todos o solo por los elegidos? Esa es la pregunta. Y la respuesta 37, si nosotros... No es necesario que vuelva, Germán, la respuesta yo la puedo leer. 37, dice aquí, ¿verdad?, que Cristo soportó en cuerpo y alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana. Toda la raza humana. Esa frase parece ir en contra de lo que enseñaron, por ejemplo, Juan Calvino y otros reformadores, o lo que se estableció en el sínodo de Dort,
donde se establecieron estos 5 puntos del calvinismo. Cuando, insisto, afirma que Cristo sostuvo o soportó la ira de Dios contra el pecado de toda la raza humana. ¿Eso entonces significa que Cristo murió por todos? Uno podría decir más o menos, pero entendamos ese más o menos. Cristo murió por todos no de una manera en que se socava la expiación limitada. Fíjense que Ursino, él explica en un comentario que la muerte de Cristo fue para todos, y esto dice él, en cuanto a la suficiencia de la satisfacción que él hizo, pero no en cuanto a la aplicación de esta. En otras palabras, la muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo, pero no fue la voluntad de Dios que redimiera efectivamente a todo el mundo, sino a aquellos, y solo a aquellos, que fueron escogidos antes de la fundación del mundo para ser salvos. Ese es el punto. Entonces, esta expiación limitada, y a veces se habla de expiación definida, otros hablan de redención particular, es algo bíblico, es una enseñanza bíblica. Y es más, cuando uno habla de expiación definida o redención particular, parece ser más útil esa expresión que expiación limitada. Porque el punto de la doctrina no es que se limita la misericordia de Dios. Eso es lo que algunos entienden. Ustedes creen en la expiación limitada, o sea, la misericordia de Dios es chiquitita, es pequeña. No es eso. La expiación limitada o redención particular o expiación definida es decir que Jesús no murió en el lugar de todos los pecadores de la tierra, sino que Jesús murió por su pueblo en particular. Por ejemplo, Juan, capítulo 10. Juan 10. Verso 11. Dice: yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Por las ovejas. Después, en Juan 6, verso 37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Jesús dice que Él vino a salvar a los que el Padre le había dado. Y de hecho en Mateo 1:21, cuando está esa anunciación, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús, se dice que Él iba a morir por los pecados de su pueblo. Después tenemos en Juan 15, verso 13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús dice que murió por sus amigos, dice aquí, no por sus enemigos. Es una forma de decir: morí por los míos, no por los que no son míos. En Hechos 20, versículo 28, se nos dice: tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Aquí está diciendo que Jesús murió ¿por quién? Por la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? Los escogidos de Cristo, los escogidos del Señor. En Efesios 5:25 se nos dice que Jesús murió ¿por quién? Fíjense. Esposos, me cargan esas traducciones, si esposos son antes de casarse, que han celebrado un contrato esponsales, es maridos, o varones, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí nos está diciendo que Jesús murió por su novia, y su novia es la iglesia.
Y de hecho en Efesios 1, verso 4 dice, asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está diciendo que murió por los escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces esos son algunos de los versículos que realmente afirman que la redención adquirida por Cristo fue particular. Cristo murió por su pueblo. Cristo murió por los escogidos del Padre. Cristo murió por la iglesia. No murió por todo el mundo. Ahora, algunos pueden argumentar que dedicar tiempo a esa controversia doctrinal es una pérdida de tiempo. ¿Qué vamos a hablar sobre estos temas? Hablemos de cosas más lindas, ¿verdad? Hablemos del amor de Dios, nada más que eso. El amor de Dios a secas. Pero fíjense que vale la pena hablar de esta doctrina de la redención particular porque llega al corazón mismo del Evangelio, de lo que es el Evangelio. Porque deberíamos decir, Cristo murió para que los pecadores pudieran venir a Él. ¿O Cristo murió por los pecadores? Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Fíjense, la obra de Cristo hizo posible que los pecadores se acercaran a Dios. ¿O la obra de Cristo realmente reconcilió a los pecadores con Dios? En otras palabras, ¿la muerte de Jesucristo nos hace salvables o nos hace salvos? Ese es el gran punto. Por eso es importante esta doctrina. Porque si la expiación no es particular, si la expiación no es solo por las ovejas, por la iglesia, por los escogidos, entonces tendríamos que creer en el universalismo. Todos son salvos. Todas las personas en todo lugar han sido salvos. Todos, sin excepción. Porque Cristo murió por todos. Yo me acuerdo de una persona que una vez me dice, si cuando me muera llego al cielo y me encuentro con XX, le voy a pedir al Señor que me mande al infierno, porque yo no quiero estar la eternidad con esa persona. Mi primera reacción fue, la persona no entiende lo que es el infierno, porque querer ir al infierno hay que ser muy especial, ¿verdad? Y la segunda es que si esa persona creía que ese XX iba a estar en el cielo, estaba muy equivocado, porque ese X no tenía por dónde ir al cielo. No tenía cómo. Nunca creyó en el Señor, nunca confesó públicamente a Jesús. No tenía cómo ir al cielo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si no defendemos esta verdad bíblica de la redención particular, de la expiación limitada, de la expiación definida, vamos a tener algo que no es la sustitución total que nos habla la Escritura, es decir, que Cristo murió por mí, que Cristo murió por los escogidos del Padre, que Cristo murió por la iglesia. En sustitución hubo un intercambio allí. Porque si Jesús murió por cada persona en este planeta, entonces ya no podemos decir que Él murió en lugar de los pecadores, tomando sobre sí nuestra vergüenza, nuestros pecados, nuestra rebelión, para que tengamos la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Estoy copiándole a John Owen el título de uno de sus libros. Entonces, cuando Jesús murió, ¿Él hizo posible la salvación? No. Muchos creen eso. No, que lo que Él está haciendo es ofrecerte la salvación y tú lo único que tienes que hacer es decir, sí, es cierto eso. Pero Cristo murió por mí. Ahí está la gran diferencia. Él no murió por una multitud absoluta. Él murió por una multitud en particular. Nosotros necesitamos venir a Cristo
en fe, ¿verdad? Pero la fe no es una obra que nosotros hacemos para ser salvos. La fe es confiar en Jesús y confiar que Él murió en mi lugar, que Él llevó la maldición por mí, que Él lo hizo de manera efectiva, de manera particular, de manera perfecta. Entonces las personas reformadas hablan, insisto, de esta expiación limitada, no porque tengan un interés en limitar la cruz, sino más bien para salvaguardar la afirmación central del Evangelio de que Cristo es un redentor que realmente, que efectivamente redime. Porque si Él murió por todos y algunos no vienen a la fe, entonces es un Salvador que no puede salvar. Ese es el gran punto. Si no existe redención particular, si no existe expiación limitada o definida, Jesús es un Salvador que no puede salvar, que depende de que le digan que sí, que depende de que lo acepten. De hecho, Spurgeon, este gran predicador bautista, él escribió lo siguiente: a menudo se nos dice que limitamos la expiación de Cristo, porque decimos que Cristo no ha satisfecho a todos los hombres o que todos los hombres serán salvos. Pero es el punto de vista de la expiación que dice que nadie en particular fue salvo en la cruz, o lo que en realidad limita la muerte de Cristo. Decimos que Cristo murió de tal manera que aseguró infaliblemente la salvación de una multitud que ningún hombre puede contar, quienes por la muerte de Cristo no solo pueden ser salvos, sino que son salvos, deben ser salvos y de ninguna manera pueden correr el riesgo de ser otra cosa que salvos. Spurgeon siempre con su clásico énfasis. Pero ese es el punto. Y cuando nosotros los reformados afirmamos esta doctrina, no lo hacemos para despreciar a nuestros hermanos arminianos. Ese es el punto. Lo hacemos para darle a Jesucristo toda la gloria. Él es un Salvador que salva. No es un Salvador que hace posible la salvación, es un Salvador que salva. Cristo no viene a nosotros y nos dice: mira, escúchame, por favor presta atención, te lo suplico. Yo puse mi vida por ti y tengo un amor para todos ustedes. Lo único que ustedes tienen que hacer es creer en mí. Y si vienen a mí, entonces yo los puedo salvar. Jesús no dice eso. Jesús nos dice, citando aquí Isaías 53, citando Apocalipsis 5, Jesús nos dice: fui traspasado por tus transgresiones, fui molido por tus iniquidades. He comprado con mi sangre gente para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Yo mismo llevé sus pecados en mi cuerpo sobre el madero, para que pudieran morir infaliblemente a los pecados y vivir ciertamente para la justicia. Porque mis heridas no solo pusieron a disposición la sanidad, ellas te sanaron. Ahí está la diferencia. Y es profunda diferencia. De hecho, un gran arminiano escribió un himno que dice: amor increíble, ¿cómo puede ser que tú, mi Señor, mueras por mí? ¿Se dan cuenta de la contradicción? Tú muriste por mí. Pero espérate, tú eres arminiano. Tú no dices que Jesús murió por ti particularmente. Tú dices que Jesús murió por todos y tú viniste a Él. Pero aquí estás diciendo: mi Salvador murió por mí. ¿Qué pasa ahí? Por eso muchos llaman a los arminianos cristianos inconsistentes. Es una forma sutil, ¿verdad?, de decir: hay algo que está mal en su teología. Porque ustedes deben entender que Jesús no vino a hacer posible la salvación, Él vino a salvar. Y Él consiguió la salvación porque Él es un poderoso Salvador.
Y si nosotros pensamos que podemos limitar a este poderoso Salvador, estamos muy equivocados. Si nosotros pensamos que podemos resistir a este poderoso Salvador, estamos muy equivocados. Él vino a salvar. Y Él salvó a su pueblo de sus pecados. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, no queda nada más que alabar a nuestro Señor, porque no hizo posible nuestra salvación, sino que Él sostuvo, como dice el catecismo, la ira de Dios, sufrió la ira de Dios en cuerpo y alma, cargó la maldición y dio su vida ¿por quiénes? Por sus ovejas, por su pueblo, por su iglesia. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este privilegio maravilloso.